¿De dónde nace la violencia? ¿Admite el budismo la existencia del mal en sí? No. Fundamentalmente, el mal no tiene más existencia que un error, y la naturaleza última de todos los seres es perfecta. Esta perfección permanece en el fondo de nosotros, incluso cuando se halla oscurecida por la ignorancia, el deseo y el odio. El problema del mal parece particularmente insoluble para quienes consideran la creación como la obra directa de Dios y se ven así obligados a hacerlo responsable tanto del bien como del mal. Según el budismo, la naturaleza de Buda está presente en cada ser como el aceite en el grano de sésamo. Entonces, es la verdadera naturaleza de los seres. Esta perfección inherente a todo ser puede estar velada, pero solo desea ser revelada y actualizada en la medida en que apartemos los velos de la ignorancia y de las emociones perturbadoras que se han ido formando bajo el influjo de esta ignorancia. Esos velos no pertenecen a la naturaleza de Buda. La cubren, pero no la alteran. Sin embargo, es muy fácil que el hombre pierda de vista esta naturaleza y sucumba a modos de pensar dualistas, negativos, que se traducen en palabras y actos perjudiciales, es decir, en sufrimiento. La aparente oposición entre el bien y el mal no existe en realidad. Deriva simplemente de nuestra manera de considerar las cosas. Existe para nosotros, pero solo para nosotros. Es una especie de alucinación realmente. Lo falso no tiene existencia real y no es un elemento constitutivo de lo verdadero. El mal no es, pues, sino una aberración, así como el error solo es una percepción incorrecta de la realidad. La confusión, la verdad relativa en la cual vivimos, se debe a una fragmentación de la verdad, a la creencia de que hay algo más que la pureza primordial del ser y de los fenómenos. El mal solo existe, pues, bajo una forma ilusoria. Esta confusión es una posibilidad, pero cuando advertimos la naturaleza de Buda, nos damos cuenta de que el error nunca ha existido realmente. Entonces, no ha habido caída ni pecado, como en el cristianismo. Simplemente un olvido de esta naturaleza originaria, un adormecimiento, una amnesia. Y una vez olvidada esta naturaleza, la distinción entre uno mismo y los demás aparece acompañada de una serie de tendencias poderosas vinculadas a la atracción y a la repulsión, al egocentrismo, que a su vez originan un incremento de las emociones negativas e intensos sufrimientos. Pero entonces, ¿de dónde vienen? Si el hombre es básicamente bueno, ¿cómo es que se forman estas tendencias negativas? Bueno, en realidad, las emociones y el sufrimiento nunca se han producido, pues no existe una realidad sólida. Y cuando llegamos al despertar, nos despertamos en cierto modo de una pesadilla. La ignorancia nunca ha existido de verdad. Un ser despierto, como Buda, ve la ignorancia de los seres como alguien que leyera los pensamientos de un durmiente víctima de una pesadilla. Él conoce la naturaleza de la pesadilla, pero no es víctima de ella. Entonces, si todo es fundamentalmente bueno en la realidad, diréis, ¿cómo es que aparece el mal? Bueno, en efecto aparece, mas no por ello tiene existencia propia. Cuando tomamos una cuerda por una serpiente,
La serpiente no ha existido en ningún momento ni de modo alguno, como no sea ilusorio. El error solo tiene, pues, un modo de existencia puramente negativo. Carece de existencia propia. Es debido a que la naturaleza última de la ignorancia es el conocimiento de que la ignorancia puede ser disipada. Podemos lavar un trozo de oro, pero no podríamos blanquear un trozo de carbón. Entonces, aquí el problema es que cuando uno no es consciente de la verdadera naturaleza de las cosas, se aferra a su modalidad aparente. La dualidad entre el yo y el otro, lo bello y lo feo, lo agradable y lo desagradable, etc., se desarrolla y pone en marcha toda una cadena de factores mentales perturbadores. La ignorancia aparece así como un velo que hace olvidar al hombre su verdadera naturaleza y lo lleva a actuar en contra de su naturaleza profunda. Es como una desviación, un espejismo que atrae la mente hacia lo que le hace daño y perjudica también al prójimo. Vale, bien, pero entonces, ¿por qué aparecen esos factores negativos, esos agentes del mal, verdad? Si existe en el hombre una bondad fundamental, no deberían poder manifestarse, ¿no? Bueno, aquí el tema es que la ignorancia es una posibilidad que por eso mismo se ve llamada a expresarse. La ignorancia aparece en el seno del conocimiento, pero no pertenece a la naturaleza última del conocimiento. Su naturaleza es ilusoria. Por eso, cuando se realiza el conocimiento, en realidad no ha ocurrido nada. Si al mirar la luna te aprietas los globos de los ojos, verás dos lunas, ¿no? Sería vano preguntarse quién o qué ha fabricado la segunda. Sin embargo, imagina que un individuo se apriete continuamente los ojos y acabe persuadiéndose de que existen dos lunas. Esa será su verdad y construirá una serie de teorías sobre el origen y la naturaleza de la segunda luna. Pero para quien observa la luna normalmente, el problema de la existencia de la segunda luna ni siquiera se plantea, lo cual no le impedirá tener grandes problemas para hacerle comprender eso al obstinado, a menos que este último deje de apretarse los ojos. Entonces la ignorancia, el origen del mal y del sufrimiento, es un error accidental, un olvido repentino que no altera para nada la naturaleza última de la mente, sino que crea un encadenamiento de dolores, tal y como la pesadilla no altera en absoluto el hecho de que estemos cómodamente estirados en la cama, pero sí puede provocar un gran sufrimiento mental, ¿verdad? Entonces, esta explicación, aunque pueda parecer traída de los cabellos, remite a un hecho de la experiencia contemplativa. El que se despierta no tiene necesidad de explicaciones para comprender la naturaleza ilusoria de su sueño. Y podréis decir, oye, pero esos acontecimientos inexistentes lo han hecho sufrir pese a todo. En efecto, incluso en el sueño el sufrimiento sigue siendo sufrimiento para aquel que lo vive. Y la naturaleza ilusoria del sufrimiento no disminuye en nada la necesidad de remediarlo. Es lo que justifica la acción altruista, la intervención para disipar los sufrimientos vividos por los seres y la vía espiritual que procura poner remedio al odio y a otras causas del sufrimiento. En cuanto a su aparición, está regida por las leyes de causa y efecto. Los resultados de nuestros actos, palabras y pensamientos. Por muy trágico que pueda ser el sufrimiento, al final queda una sola cosa: la perfección inherente.
El oro no se altera nunca, aunque esté escondido en el lodo. El sol brilla sin interrupción, aunque esté velado por las nubes. Entonces podríamos observar que, en cualquier caso, lo que distingue el budismo del cristianismo es su rechazo de la noción de pecado, del pecado original en particular. Entonces, la gran virtud de la falta del pecado es precisamente que no tiene existencia real. Por eso no hay acto o pensamiento negativo que no pueda ser disuelto, purificado o reparado. Nosotros mismos somos responsables de nuestros males. Somos los herederos del pasado y los dueños del futuro. No hay bien ni mal en sí. Hay unos actos y pensamientos que conducen al sufrimiento y otros que llevan a la felicidad. Lo esencial no es tanto el problema metafísico del sufrimiento o del mal como el modo de ponerle remedio. Un día, Buda cogió un puñado de hojas en sus manos y preguntó a sus discípulos: ¿hay más hojas en mis manos o en el bosque? Los discípulos le respondieron que sin duda había más hojas en el bosque. Buda continuó diciendo: así también yo he comprendido más cosas de las que he mostrado, pues hay un sinnúmero de conocimientos que son inútiles para poner fin al sufrimiento y acceder al despertar. Pero entonces, si el hombre es bueno, ¿cómo explicar tanta violencia? Bueno, podemos comprender esta idea de naturaleza verdadera en el sentido de un estado de equilibrio del ser humano y la violencia como un desequilibrio. La prueba de que la violencia no se halla en la naturaleza profunda del hombre es que provoca sufrimiento tanto al que la padece como al que la inflige. La aspiración íntima del hombre es la felicidad. ¿No se dice de alguien dominado por el odio que está fuera de sí y que no es él mismo? Calmar el propio odio matando a alguien no ha aportado jamás la menor tranquilidad ni el menor sentimiento de plenitud al asesino, excepto a veces una alegría malsana de corta duración. Muy al contrario, el criminal se encuentra en un estado de profunda confusión y angustia que lo lleva a veces a suicidarse. También podemos volvernos insensibles al crimen, como esos niños africanos que son obligados por ciertos mercenarios a ejecutar a un miembro de su familia para destruir en ellos toda sensibilidad y convertirlos en asesinos implacables. ¿No se dice de los criminales inveterados: no tienen ya nada humano? Ocurre, en cambio, que cuando unos enemigos jurados que durante mucho tiempo han sentido un odio mutuo se reconcilian, sienten un enorme alivio y una gran alegría que provienen sin duda del reencuentro con su verdadera naturaleza. Ya se trate de reivindicaciones territoriales o del reparto de aguas de irrigación, etc. Todas las causas que provocan conflictos en el mundo provienen de la idea de que alguien nos está perjudicando, seguida de un sentimiento de animosidad. Este pensamiento negativo es una desviación del pensamiento natural y por ello mismo una fuente de sufrimientos. Es pues evidente que hemos de dominar nuestros pensamientos antes de que nos invadan la mente, del mismo modo que hay que extinguir el fuego en cuanto aparezcan las primeras llamas antes de que arda el bosque entero. Resulta muy fácil apartarse en proporciones considerables de la bondad básica que llevamos dentro. Cuando seguimos un camino de montaña, no es difícil dar un paso en falso y rodar cuesta abajo. El objetivo fundamental de una disciplina espiritual es que la vigilancia sea siempre perfecta. La atención y la presencia despierta
son dos cualidades fundamentales que la vida espiritual nos ayuda a desarrollar. Entonces, incluso si globalmente la violencia no cesa de surgir, la única manera de ponerle remedio es la transformación de los individuos. Esta transformación puede hacerse extensiva del individuo a su familia y luego a la ciudad y a la sociedad. Algunas sociedades han logrado crear microclimas de paz en determinados momentos de su historia. Es posible alcanzar este objetivo en la medida en que cada cual aporte su grano de arena, en que el sentido de la responsabilidad universal de los seres entre sí sea cada vez más amplio. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte a este canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir creando contenido. También os queremos recordar que existen varias formas de apoyar al canal, ya sea a través de nuestro Patreon, Perlas de Sabiduría Milenaria, en el que disfrutarás de contenido exclusivo, a través de una aportación puntual mediante la plataforma Invítame a un café, y en los botones de gracias y miembros del canal que encontraréis debajo de cada vídeo. Podréis encontrar los enlaces directos en la descripción y en los comentarios fijados.